Sí, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a continuar, este, pues ahora con este estudio que creo que tiene cosas muy interesantes, muy importantes para poder, meditar en este tiempo de prueba. Muy importante poder ver el sentido espiritual de este salmo, poder ver qué es lo que finalmente Dios tiene cuidado, a pesar de todas las situaciones, tiene cuidado en aquellos que se refugian en Él. Y vamos a orar por este estudio para que Dios lo guíe. Señor, pues te queremos pedir de una manera muy, muy especial, Señor, que tú bendigas este tiempo. Te queremos pedir, Padre mío, que tú, nos guardes, Padre mío, primeramente nos guardes de un contagio, aunque sabemos, Señor, que si viene este contagio, Dios, también tenemos eh, la completa certeza de que tú traes estas situaciones. Gracias, Señor, porque podemos confiar en eso. Gracias también porque podemos poner en oración a nuestros hermanos en Cristo, por los cuales te pedimos también, aunque sé que la iglesia y hemos estado orando fervientemente, te pedimos por la salud de Alberto y por la salud de Patti. Te queremos pedir que tú saques adelante, Dios, y que tú cumplas tu voluntad en todo esto, Señor, que estamos nosotros poniendo, Señor. Te queremos pedir todo esto, te damos gracias. Y Señor, de una manera muy especial te suplicamos, Padre mío, que tú guíes cada uno de los versículos, cada una de las enseñanzas que vamos a ver ahora en este salmo. Señor, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a seguir con este salmo y vamos a ver ahora una parte muy importante, una parte en donde especialmente Dios nos va a librar de algo que somete a un problema en nuestras vidas. Muchas veces, si ustedes se fijan en nuestras pruebas, muchas veces la situación en sí, cuando está empezando o no es tan grave. Sin embargo, hay algo que aflige nuestras almas y es el temor, es la incertidumbre. El hecho de que tú te hayas convertido no quiere decir que esto te exima a no tener temor. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos que ir creciendo en, tenemos que ir creciendo en esa confianza que le tenemos a Dios. Dios sabe que esto es un camino que vamos hasta la eternidad y que en este camino de la eternidad tenemos que ir confiando cada uno de nosotros. Padre, pues te queremos pedir que tú hagas esto, Señor, y que, bueno, perdón, queremos que este estudio, Dios, queremos que este estudio podamos cada uno de nosotros entender este punto y entender que una batalla muy importante es precisamente nuestro temor y eso se libra en la mente. Vamos a estar teniendo varios versículos, como siempre, y Mirna los va a estar poniendo en la parte que tenemos el chat, ajá, para que si quieren ustedes tomar cuenta de esos versículos, los puedan tener, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, vamos a leer, ahora vamos a ver, si Dios nos lo permite, de los versículos 5 al 8. Y vamos a ver primero el 5 y el 6 del Salmo 91. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué es lo que nos dice el 5 y el 6? Dice, no tengas miedo, en la versión NTV, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Creo que en la versión NTV está un poquito más claro, es un poquito más a lo que nosotros conocemos en nuestro lenguaje. Aquí hay algo muy importante. El hecho de estar bajo la sombra del Omnipotente no solamente nos va a librar de las pruebas en sí, sino también nos va a librar de los temores que traen estas pruebas.
¿Sabes cuál es el éxito de los terroristas? El éxito de los terroristas es que con un atentado de consecuencias más de situaciones pequeñas, por ejemplo, una bomba en donde mata a unos 10, 20 personas, no es algo pequeño desde luego, pero es más grande las consecuencias de temor que tiene ese atentado que el atentado en sí. Por ejemplo, todos recordamos aquel atentado de las Torres Gemelas del 2001 y vimos en ese atentado, bueno, pues finalmente se perdieron muchas vidas. Fue una tragedia, fue una catástrofe impresionante. Sin embargo, lo que fue el atentado a comparación de todas las repercusiones que trajo, no solamente a Estados Unidos, porque cambió la vida de los estadounidenses, sino también todas las repercusiones a nivel mundial que trajo un atentado como eso. Ya desde ese entonces no fue lo mismo tomar un avión, ya no fue lo mismo ir a Estados Unidos, ir a cualquier parte, ya la gente estaba con mucho temor. Ajá. Lo mismo pasó con las Olimpiadas de Múnich y infinidad de cosas, ¿no? Un arma muy importante de Satanás es precisamente nuestra mente y lo hemos estado viendo en la armadura divina. Es precisamente infundir ese temor. El temor nos pone lazo y el temor es una maldición para nuestra vida. Así que, aunque sepamos que muchas cosas nos suceden a los creyentes tal como nos suceden a los incrédulos, la misma enfermedad, las mismas guerras, la misma crisis económica que sucede en un país ataca tanto a incrédulos como a creyentes. Sin embargo, Dios nos da estas dos promesas hermosas y dice, no temerás, no tendrás temor. Definitivamente, uno de los mejores regalos de Dios para sus amados es la paz. Y esta paz podemos ver cómo la prometió. No solamente es algo que salió en el Nuevo Testamento, sino vemos cómo Dios la prometió desde el Antiguo Testamento. Podemos ver Isaías capítulo 26, versículo 3. Es una de las promesas más hermosas que existen y que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Ajá. Así que esa paz que yo digo se parece a ese refugio secreto. Guardarás en ese refugio secreto de la paz aquel cuyo corazón, aquel, dice, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuál es un punto muy importante? Nosotros tenemos pensamientos y podemos tener pensamientos malos, ajá, pero me refiero a pensamientos de temor. Pero no esperes que esos pensamientos de temor te dejen si no los sustituyes con otros pensamientos. Y esos pensamientos con los que los vas a sustituir son los pensamientos de confianza en Dios. Por eso dice este versículo, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tú te dejas ir por el temor, por el terror, pues va a ser como un río caudaloso que te lleva y te va a dejar quién sabe dónde. Sin embargo, si tú te agarras de las promesas de Dios y estás perseverando en su pensamiento, entonces tú vas a poder estar y entrar a ese refugio de paz. En el Nuevo Testamento Jesús nos lo recuerda en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sabes? Jesús les dijo esto de una manera muy significativa en la última cena a sus discípulos. Y se los dijo cuando, después de haberles dicho, ¿saben qué? Van a tener ustedes aflicción, van a ser ustedes perseguidos, van a morir por causa del evangelio, van a tener muchos problemas, oposición, falta de trabajo por mi nombre. Pero ¿saben qué? Les dejo un regalo precioso y es la paz. Y no se las doy como el mundo. ¿Sabes cómo te da la paz del mundo? Yo creo que es precisamente uno de los argumentos más exitosos de toda publicidad.
Compra este departamento en la playa para que goces unas vacaciones de paz. Compra un dispositivo que pueda checar a tus hijos dónde andan en la noche y entonces vas a tener paz. Haz esto y vas a tener paz. Ajá. La paz del mundo depende de las circunstancias, depende de todo lo que tiene, pero sin embargo tú y yo conocemos personas que no tienen ningún problema y se mueren de miedo y que son muy susceptibles y muy vulnerables a este temor. Bien, esta sección habla. Ahora, sabemos que esta paz es para los hijos de Dios, porque precisamente esta paz no es algo que tengamos nosotros naturalmente, tampoco el mundo nos la da, sino que esta paz solamente se logra a través de una relación personal con Cristo. Y en esta relación personal con Cristo, el Espíritu te da, tú tienes al Espíritu de Dios y el Espíritu te da ese fruto que es la paz. Bien, en esta sección, habla de 4 diferentes cosas que podrían englobar todas las aflicciones que podemos tener. Antes de chiquito teníamos miedo al coco, pero ahora tenemos miedo a muchas cosas, podemos tener, y casi esas cosas se engloban en cuatro partes, ¿no? La primera, voy a volver a leer los 2 versículos, dice, la primera es, como dice la Reina Valera, no temerás el terror nocturno, el terror nocturno. Muchas veces hemos comentado aquí que en la quietud de la noche, cuando nos dormimos, cuando estamos reposando en nuestra cama, cuando no escuchamos ruido a nuestro alrededor ni tenemos a alguien con quien platicar, ¿qué es lo que pasa? Nos quedamos solos con nosotros mismos, nos quedamos solos con nuestros pensamientos. Además, será la oscuridad, será el cansancio que tengamos, no lo sé exactamente, pero esas preocupaciones se van agravando en la noche. Muchas veces esas preocupaciones no nos permiten cerrar los ojos, ¿no? Y descansar. Y a pesar de que la persona no tenga grandes problemas a su alrededor, sin embargo, algún pequeño detalle que pueda suceder o un miedo que pueda venir, ya bastó para dejarla sin dormir. Alguna situación de que, oye, no, ya me duele la pierna, ya no me duele como antes, híjole, ¿qué será? Y entonces empiezas a girar. O simple y sencillamente, oye, no, ahorita estamos bien, pero ¿cómo estará el día de mañana, no? Entonces, esto pasa naturalmente. Sin embargo, los hijos de Dios tenemos esa preciosa oportunidad de refugiarnos en ese lugar cálido y de esperanza que Dios tiene preparado. Sí, efectivamente. Vamos a ver 4 promesas que nos habla de este lugar y que nos habla muy especialmente de cuidar nuestra mente en este lugar de reposo. Ya habíamos visto 2, y especialmente Isaías 26, pero ahora vamos a ver, porque puede ser algo muy recurrente el hecho de que en la noche puedan agravarse tus temores. Dice, por ejemplo, el Salmo 4:8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sabes? Si tú no tienes problemas a tu alrededor, dale gracias a Dios y vive confiado, duerme confiado. Pero estos versículos también van enfocados mucho para los que puedan tener esos problemas, esas situaciones difíciles para resolver. Dios te lleva a estar confiado en la noche. El Salmo 127:2 es otro salmo muy importante que habla del cuidado de Dios para contigo y cómo Él vela por tu sueño. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Sabes? El sueño es un gran regalo y el sueño viene con la paz y la paz es un regalo que Jesús nos dio, como dice en el versículo de Juan 14:27, ¿no? Proverbios 3:24.
habla de una persona que está siguiendo al Señor, que está siguiendo los principios de Dios. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Exactamente. Hay algo que nos lleva a los que, hay algo que lleva a los que conocen a Dios a poder tener un sueño tranquilo. Y eso es un pecado perdonado. El pecado de tu vida perdonado. La certidumbre de que Él te va a llevar con Él, que Dios te va a llevar con Él cuando dejes esta vida. La certidumbre de que ya no tienes una deuda con ese Creador y que a su vez es juez. Entonces, tu sueño te será grato. Por último de estas promesas, un salmo que vamos a ver dentro de poco, si Dios lo permite así, el Salmo 94, 19, en donde dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, porque habíamos comentado que luego nos acostamos y podemos tener muchos pensamientos, pero dice, en la multitud de nuestros pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Yo recuerdo una vez que tenía a mi esposa enferma y que no sabía qué iba a pasar al día siguiente, efectivamente, si tenía que ir yo al hospital o no, qué iba a hacer, a dónde le iba a llevar. Entonces empezaron a ver en mi mente muchas cosas. ¿A dónde voy a llevarla? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? Y entonces empezó a girar mi mente de una manera vertiginosa. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios que las consolaciones de Dios llegaron, irrumpieron en esos pensamientos y me dieron paz. Me acordé del Salmo 34 que dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus aflicciones. Y sabes qué, con esas consolaciones, ¿quién no va a tener paz, no? Realmente. Ahora, de esta manera, nos podemos explicar cómo varios creyentes en la palabra, teniendo delante de sí una mañana incierta, podían dormir como bebés una noche anterior. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Pedro, el cual dormía tranquilo antes de su juicio. Y eso lo tenemos en Hechos 12:12. Dice, y habiendo con... no, perdón. Me equivoqué de versículo. Aquí hubo un mal. A ver, déjenme rectificarles. Es también Hechos, y es Hechos 12. Lo que pasa es que me fui después. No sé qué fue lo que pasó ahí en mi edición. A ver, déjenme. Hechos, perdón. Dice, si es Hechos 12, es Hechos 12, pero es el versículo 6. Ajá, se los leo. Y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ajá. Imagínate, acababan de matar a Jacobo, a Santiago, y buscaron a Pedro, lo apresaron, y al día siguiente, después de esa noche, lo iban a sacar a juzgar. ¿Qué clase de juicio iba a enfrentar Pedro? Pues un juicio muy injusto, porque obvio, Herodes, que tenía todo el poder, iba a tratar de buscarlo culpable, declararlo culpable para matarlo y seguir teniendo una buena relación con los líderes judíos. Verdaderamente Pedro tenía las de perder. Sin embargo, tú ves a un Pedro, sí cansado, pero durmiendo como un bebé, en medio de dos soldados y encadenado. Y ahí fue donde llegó precisamente la liberación. Tú puedes ver que su temor no fue en vano. Bien, tenemos otro caso, como fue el caso de Pablo y de Silas,
que aprovecharon su desvelo para orar y alabar a Jesús en la cárcel en medio de todos esos presos. En Hechos 16:25 lo vemos, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Habían sido también ahí en Corinto, me parece, habían sido encarcelados de una manera injusta y habían sido tratados como los peores criminales. Sin embargo, tú puedes ver a dos hombres llenos de fe. No durmieron en ese momento como bebés, pero tú los puedes ver orando a Dios y esa oración los llevó a un canto de himnos, a un agradecimiento. ¿Y sabes qué? Dios dio testimonio de esto en la vida de todos los presos y en la vida del carcelero finalmente, ¿no? Sabemos cómo termina la historia, es una historia preciosa, pero podemos ver que, bueno, si en una situación Dios permite que tu sueño se quite, ¿sabes qué? Aprovecha ese tiempo para meditar, para orar y para alabar a Dios. Pero eso sí, tu sueño se podrá ir, pero tu paz estará en ese lugar. Bien, otra aflicción a los que nos referimos en la segunda parte, que son las flechas que vuelan al mediodía. La flecha es un arma, ajá, es una munición, ahora ya no hay flechas, ahora hay balas, ajá, que vuela con mucha rapidez, alcanza grandes distancias y además, por ser pequeña, no se ve y tampoco casi no se escuchaba. O sea, alguien podría apuntarte desde algún lugar con una flecha y te daba sin ningún problema. Y tú pues, solamente sentías la flecha cuando ya era demasiado tarde, ¿no? Muchas veces podemos ver la vida de algún inconverso que es insensible a las cosas espirituales como una persona que negligentemente atraviesa un campo de batalla sin ninguna protección. La flecha puede dar en cualquier momento. Ajá. De esa manera también hay un temor, y si es un temor bien fundado, en donde los problemas, los ataques, las tentaciones pueden venir del lugar donde menos nos imaginemos y de repente en un 2x3 pueden cambiar nuestra situación de vida. Sin embargo, también de aquí Dios nos va a proteger. No nos olvidemos que la protección de Dios actúa también como ese gran escudo que vimos en el versículo anterior, en el versículo 4. Dios nos ha anticipado que vamos a tener como creyentes muchos ataques aquí en la tierra, muchas tentaciones, persecuciones, aflicciones, y muchas veces nuestra situación va a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, tenemos que ir a ese lugar de refugio y recordar que Dios es fiel y que Cristo y que nuestro enemigo, este enemigo que nos está apuntando, ya ha sido vencido por Jesús. Tenemos que esforzarnos, porque finalmente sí tenemos que esforzarnos en la gracia, en los medios de gracia, para recordar, creer y apropiar todas esas hermosas promesas que Dios nos ha dado de protección. Una de esas hermosas promesas dice el Salmo 34:7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que ninguna tentación, ataque, prueba va a venir, sino solamente controlado por Dios. Bien, el siguiente es algo que viene muy al caso en este tiempo, en donde dice, lo voy a leer aquí en la NTV, porque me gustó mucho esta parte, dice, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Muchas veces parece esa enfermedad que no vemos un virus, no vemos una bacteria, como un ladrón, como un asesino que nos está acechando y que no nos damos cuenta cuando nos está siguiendo los pasos. Bien, esa también es una angustia y un temor, el hecho de tener nuestro estado de salud. Muchas veces cuando comenzamos con algún síntoma, nos sentimos mal, esto nos preocupa, nos empieza a preocupar grandemente.
Y es algo normal y natural porque nuestra salud es algo muy importante, tanto en nosotros como en nuestros seres queridos. Y siempre tenemos naturalmente un temor al futuro. ¿Y qué pasa si esto se agrava? ¿Y qué pasa si esto nos lleva a un caos, ¿no? Que no queremos, ¿no? Sin embargo, también, gracias a Dios, y en este salmo, Dios nos dice, nos promete librarnos de este temor. Como dijimos anteriormente, no estamos exentos, como en los incrédulos, de una enfermedad. Sin embargo, este versículo nos debe llevar a que no le temamos a la enfermedad, sino más bien guardarnos del temor a ella y saber que aun si Dios permite algo en nuestras vidas, está perfectamente medido y controlado por Él. En eso tenemos que reposar nuestro corazón y orar. Claro, esto no va en contra de que tengamos que orar fervientemente, ¿no? Con un cargo por los que nos rodean, ¿no? Y con un corazón de que las cosas puedan salir bien. Sin embargo, no por esto debemos dejar de perder, no por esto debemos perder nuestra confianza en nuestro Señor, que es nuestro sanador, que es nuestro cuidador, nuestro protector, ¿no? Uh-huh. Finalmente tenemos este último temor. Ajá. Este temor aparece en el versículo, no, en el versículo 7, en la segunda parte del versículo 7, que dice, en el versículo 6, que dice, ni mortandad que en medio del día destruya. La NTV lo dice de una manera también muy significativa, dice, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Si tú te das cuenta, todas estas situaciones en las cuales podemos temer el terror nocturno, los ataques que vienen repentinos y que no sabemos de dónde vienen, esas saetas, la enfermedad y estos desastres que pueden ser un temblor, un terremoto, la erupción de un volcán, lo que sea, ajá, aún a un asalto, algo que entre humanos. Ninguna de estas cosas podemos tener control. De eso viene nuestro temor. Son cosas que no podemos controlar. Muchas de esas cosas vienen proyectadas al futuro. ¿Cómo nos va a ir después? Ajá. Sin embargo, este es el punto precisamente en donde si no lo podemos controlar, entonces tenemos que confiar en Dios. Ahora, yo te voy a dar un consejo. Aunque tú pienses que lo puedas controlar, también confía en Dios, porque cuántas cosas hay que si no es por la gracia de Dios no podemos salir adelante, ¿no? Así que Dios, sea que lo puedas controlar o no lo puedas controlar, Dios quiere que tú te vayas a ese refugio de paz, ¿no? Dice un versículo en Isaías 25:4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como el turbión contra el muro. Ajá. Así como un castillo, como una fortaleza en donde va a cubrir de la intemperie, va a cubrir de muchas cosas. Así Dios quiere que nos refugiemos de todos estos temores que muchas veces vienen como esos huracanes, como esos vientos fuertes y que quieran atrapar y llevarse nuestra paz. Dios nos ha llevado a vivir en paz en este tiempo y quiere reforzarnos aún en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos de incertidumbre, a seguir en paz. Así que todos estos temores, bien haremos en ponerlos delante de Dios y sustituir, acuérdate algo muy importante, sustituir todos esos pensamientos, ajá, con las consolaciones de Dios que están en su palabra. Bien, tenía yo darles la segunda parte del 7 y el 8, pero creo que ahorita es suficiente. Vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar con el estudio que Miguel nos va a dar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alex. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Miren,
Yo estaba leyendo en la mañana el capítulo 12 de Corintios, que habla de los dones, que pues Dios dio distintos dones y cada iglesia tiene conformado prácticamente los dones que forman un cuerpo para poder salir adelante, y que si uno de ellos se afecta, todos los demás se duelen. Entonces yo espero que ustedes, lo doy por hecho, pero de todos modos, si alguien no tiene ese cargo ahorita por Alberto y Patti, pues no dejen de orar, porque la situación pues es delicada y somos un solo cuerpo. Entonces pónganse en el lugar de ellos, cómo les gustaría que oraran por ustedes si estuviesen en una situación, como lo vemos en el chat de la iglesia, tantas peticiones que se hacen, cuanto más a ellos que son parte de nuestra iglesia, son parte del cuerpo de Cristo y pues que están en medio de nosotros. Entonces, por favor, tengan ese cargo. Recuerden que en el libro de los Hechos, cuando se nos narra que Herodes apresó a Andrés, pues lo mató. Luego, como le agradó esto a los judíos, también apresó a Pedro y pensaba sacarlo para ejecutarlo después del día de reposo. Y la iglesia ahí empezó a orar fervientemente, y fue cuando Dios envió su ángel para liberarlo, y lo hizo pues de una manera milagrosa. Entonces así es como nosotros tenemos que estar ahorita, unidos en oración unos por otros, principalmente por Alberto y por Patti, que ahorita están padeciendo, para que Dios haga este milagro. No dejen de hacerlo. Pues vamos nosotros a continuar con la parte última de la espada del Espíritu. Recuerden que la vez pasada vimos en forma práctica, vimos cómo los fundamentos de la palabra, de cómo nosotros tenemos que manejar, o sea, afianzarnos bien de la espada. Ahora vamos nosotros a ver en forma práctica el uso de esta espada, pero para que nosotros podamos ser eficientes en el uso de la espada, nosotros tenemos que, aparte de aplicar los fundamentos, ver estos siguientes conceptos que les voy a mencionar a continuación, que son muy importantes para que cada uno de ustedes se pruebe y vea cuál es su condición exacta. Por ejemplo, un creyente inmaduro seguirá actuando como una persona mundana y está controlado por sus propios deseos, y difícilmente podrá hacer uso eficiente de la espada. Por eso es que Dios nos llama a que nosotros maduremos en la fe, esto es, poner en práctica todo lo que hemos aprendido de la palabra y usar únicamente la palabra para cualquier resolución en nuestra vida, y siempre con los ojos puestos en Jesús. Recuerden ustedes que la fe, si no está Cristo presente, no es verdadera fe. Sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ya lo hemos mencionado en Romanos 10, 17, pero Cristo es el que tiene que estar presente porque Él es la palabra y Él es el que hace las promesas. Entonces, maduremos en nuestra fe para que nosotros podamos hacer uso adecuado de esta espada en el momento en el que se presente la prueba. La otra situación aquí es que el diablo conoce nuestras debilidades y muchas veces se encarga de fomentarlas, así que si tú no aprendes a usar eficientemente la espada, pues definitivamente serás derrotado por Satanás. Ahora, si tú ya has madurado en la fe, en tu vida espiritual, estarás en sintonía con Dios. Eso es algo muy importante. Y serás diestro en el manejo de la espada. ¿Qué significa que nosotros estemos en sintonía con Dios? Significa que sus deseos deben ser los nuestros. Sus planes deben ser los nuestros. Y que nosotros tenemos que anteponer a cualquier deseo en nuestra vida o a cualquier plan propio, el plan que Dios ya ha trazado para nosotros como creyentes en esta vida de creyentes hasta el momento en que Él nos llame a su presencia. Entonces,
eh, cuando eres controlado por tus propios deseos, tu crecimiento espiritual se impedirá. Y si es así, eh, pues tú fracasarás. Pero si los deseos de Cristo son los tuyos, entonces serás fuerte, serás un creyente completo y podrás soportar cualquier crisis y cualquier prueba. Entonces, otro aspecto importante es que para que nosotros podamos ser fuertes, debemos depositar todos nuestros afectos y nuestra confianza en Dios, ¿sí? Todos nosotros tenemos deseos, tenemos afectos, pero depositarlos en Dios, Él los va a administrar. Recuerda, Dios no siempre te va a negar cosas que tú le pidas, a veces sí te los va a negar, pero ¿qué cosa le puedes pedir tú que sabes que te va a responder? Lo que está conforme a su voluntad, como dice Juan. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, en el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Entonces, pedir conforme a su voluntad va a ser la mayor seguridad de que Él nos va a responder, y ahí es donde será sólida nuestra fe. Entonces, si Dios promete que cumple todo, no por nuestras acciones, ni por nuestra conducta, ni por nuestra infidelidad, sino lo promete por amor de su santo nombre y lo va a cumplir, podemos tener seguridad de que es una realidad. Y esto es muy importante para nuestro caminar en esta vida. Ya este salmo pues está complementando muchas de las cosas que yo estoy diciendo respecto de los temores, pero recuerden ustedes también que no es tan importante que uses tú las palabras correctas en algo, sino que tu vida refleje la vida de Cristo en ti. Eso es lo más importante. A veces que nosotros en nuestra inteligencia natural podemos articular y podemos usar pasajes de la Biblia, mencionarlos con precisión inclusive, pero si tú no estás viviendo esa vida que Cristo vivió, que Él solo quería hacer la voluntad del Padre, recuerden, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Jesús siempre buscaba la voluntad de Dios, y eso es lo que le va a dar la fuerza a nosotros, buscar siempre la voluntad de Dios. Entonces, Pablo, por ejemplo, le menciona a los corintios que el poder de Dios es para vivirlo, no para discutirlo. Eso también es otra situación importante. Tú o vives la vida cristiana o no la vives, y podrás intercalar tus pensamientos, tu filosofía, tu punto de vista. Hay personas que hablan mucho y piensan que por su palabrería ya son sabios, y eso no es verdad. Dios busca vidas profundas y vidas que deseen agradarlo a Él. Entonces, existe una gran diferencia entre conocer las palabras correctas y ponerlas en práctica. ¿Cuál es el obrero aprobado? El que maneja diestramente la espada del Espíritu, el que pone en práctica las palabras de Dios. Eso es lo que nos hace diestros. Entonces nosotros no nos debemos conformarnos en solo tener las respuestas correctas acerca de Cristo. Debemos procurar que nuestra vida demuestre que efectivamente el poder de Dios está con nosotros. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Reitero, viviéndolo. Entonces, para que tú puedas lograr esto en plenitud, tienes que experimentar la muerte a ti mismo. Recuerden, como dice Romanos 6:4, que nuestro viejo hombre fue sepultado en el momento en que nosotros nos convertimos. Ahora resurgimos a una nueva vida, y lo que muchas veces en la palabra se llama la carne es tu naturaleza humana, la que de todos modos va a querer tener el control,
pero tú ya tienes la victoria en Cristo. Pero para poder tenerla en plenitud, tienes que morir a todo. Sobre todo a todas aquellas cosas que pueden impedir tu consagración. Todos los temores se van a disipar si tú moriste a todo. Tú le vas a quitar a Satanás el poder si moriste a tu prestigio, a lo que tú eres, a tus deseos, a tus planes para esta vida, para dar paso a los planes de Dios. Si no, la Escritura no diría en Marcos 8, del 35 al 39, lo siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se dan cuenta? Si tú quieres retener cosas de tu vida sin Cristo, tú vas a perder la guía del Señor. Quizá eso te impida tener en plenitud la salvación, porque la salvación es un estado de gracia que se da cuando tú entregas todo para dar paso a una nueva vida con el respectivo arrepentimiento y fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces, si tú no mueres a todo lo que eres para dar paso a la vida de Cristo, que es donde radica el poder y la eficiencia o la eficacia, no vas a poder contrarrestar los ataques del maligno. Entonces, tienes que aprender a ceder. ¿Y cómo vas a ceder? De acuerdo a lo que Dios te va mostrando cada día en su palabra. Por eso es tan importante pasar cada día un tiempo en su palabra. Porque Dios a través de ella te lleva a examinarte a ti mismo y te lleva y saca a flote aquellas cosas de ti mismo que tú mismo quizá no entiendas, ni de ti, pero cuando Dios las pone, las saca a la luz, es para que te arrepientas y te sometas a Él. Vivir sujetos a Dios y a su voluntad es lo que más nos conviene porque estaremos caminando por el camino de la santidad. Entonces, por tanto, en primer lugar, la espada del Espíritu es un arma ofensiva porque es capaz de interceptar y desviar los golpes del oponente. Recuerden, decíamos que es una espada corta, entre 30 y 50 centímetros, y el éxito del soldado romano, del ejército romano, es que era sumamente maniobrable y podía atacar porque tenía dos filos en cualquier momento, pero también podía protegerse de los ataques del espíritu. Conjuntamente con el escudo y el yelmo, son las armas protectoras, pero la espada del espíritu, aparte de que también te puede proteger de los espadazos, es un arma ofensiva que va a protegerse contra las arremetidas de Satanás. Entonces, nosotros debemos tratar de atajar todos los ataques del enemigo con la visión que nos da la Escritura. Porque la espada del Espíritu puede deshacer todo tipo de ataque, por más hábil y diestro que sea el enemigo. Por el contrario, a nosotros nos da la habilidad de poder precisar las Escrituras por el uso y no ser confundidos, aunque Satanás usara las mismas Escrituras para confundirnos, como lo hizo o lo trató de hacer con Jesús en la tentación en el desierto. Entonces, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, su defensa a cada tentación fue un pasaje de las Sagradas Escrituras que contradecía o refutaba con precisión lo que el diablo le estaba manifestando. En Mateo 4, versículos 4, 7 y 10, dice así: Él respondió y dijo: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el 7, Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Se dan cuenta? Gracias. Escrito está. Escrito está. Conocía perfectamente bien las Escrituras. Conocía lo que decía la palabra de Dios. Conocía la intención correcta de cada pasaje. Por eso es tan importante que nosotros cuando estudiemos, no nada más aislemos un pasaje y lo acomodemos a lo que nosotros deseamos o a lo que nosotros ya planeamos hacer, sino que siempre desarrollemos la capacidad de ver la Biblia en su contexto. Para eso es tan importante varias Biblias de estudio, incluyendo la Biblia del Diario Vivir, que te dan una idea siempre en el principio de la intención de la carta, y cada capítulo debe de leerse con claridad para no sacar de contexto las Escrituras. A final de cuentas, lo más importante para nosotros es entender lo que el Espíritu Santo quiso decir realmente en cada situación, de acuerdo a la época, de acuerdo al sentimiento de las personas en esa época. Y cuando nosotros nos salimos de esa enseñanza, entonces tergiversamos la Escritura. Y ya vimos en la tentación de Jesús en el desierto que el diablo es diestro para usar la Escritura y tratar de convencernos. Entonces, el creyente que conoce bien la palabra de Dios la puede usar bien en la batalla, en forma detallada. Sin lugar a dudas, Satanás siempre tratará de encontrar en forma invariable todos los lugares en que somos ignorantes o estamos confundidos y nos atacará allí mismo. Te dices, bueno, pero ¿cómo puede saber Satanás mis áreas débiles? Él no es como el Espíritu Santo que conoce la intención de mi pensamiento, ¿sí? Recuerden que Jehová conoce la intención de los pensamientos, ¿sí? No, pero él tiene un sistema organizado de todos sus demonios que tienen la consigna de estar observando. Observan nuestras miradas, observan nuestras reacciones, observan nuestro deseo, pueden observar nuestra lujuria, si la hay, observan las veces que nos vemos en aprietos y decimos mentiras, y ellos van formando un historial de nuestra vida para desarrollar y planear un ataque que nos haga caer. Recuerden que cuando nosotros nos convertimos en verdad y somos hijos de Dios, ya nadie nos puede arrebatar la salvación. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este lo vimos la vez pasada, Juan 10, 27 al 28. Pero ¿saben una cosa? Sí tratará de anular nuestro testimonio. O sea, ya nos puede arrebatarnos la salvación, pero a través de su trabajo va a hacer que quitemos nuestra confianza en el amor de Dios, que quitemos los ojos de Dios. ¿Y qué te va a suceder si quitas los ojos de Dios y no confías en su amor? Vas a tomar tu vida en tus manos. Y esto te va a llevar a pecar. Primero contra Dios, porque el que no sigue la voluntad de Dios solo está demostrando que es una persona que piensa que su criterio es más alto que el de Dios. Pero además va a hacer que tú, al tomar tu vida en tus manos, peques más y te separes de Él y se anule tu testimonio. Y entonces, si Él ya te anuló, tu vida como creyente en este mundo a partir de la conversión pierde el sentido de ser. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida de un creyente a partir de su conversión? Dar testimonio de Cristo para que otros conozcan las virtudes del Evangelio y se puedan salvar. Si un creyente
pierde este sentido porque llene su vida de afán, porque las riquezas de este mundo ahogan la palabra, etc. Si un creyente pierde este sentido, se anuló el propósito de Dios para su vida en esta vida y entonces, ya que le queda aquí, solo llenarse de amargura, porque verá a otros que sí cumplen y le dará envidia, y luego de la envidia vendrán la competencia, y de la competencia vendrán los ataques entre unos y otros, y ahí el diablo estará destruyendo la obra de Dios. Es precisamente un aspecto muy importante, ¿sí? Entonces, siempre Satanás está buscando áreas de nuestra vida que estén débiles, cosas en las que seamos ignorantes de la palabra para, reitero, confundirnos, y ahí es donde nos atacará. Y lo va a hacer con precisión. ¿Ustedes creen que de la nada Adán y Eva fueron tentados por Satanás, así como así? Que de repente se presentó, poseyó a la serpiente y ya les habló. No, él planeó el ataque. Y él pensó, ¿sobre quién inició mi ataque? Sobre la mujer. Porque la mujer seguía por palabras y la envolvió. Y entonces, ya que ya cayó, fue con Adán. Y Adán ya no opuso resistencia. Quizás si hubiera empezado por Adán, Adán se hubiera resistido. No lo sabemos. Pero lo mismo pasó con Jesús. Todos los versículos que Satanás le presentó a Jesús era para apelar a su orgullo, a su autosuficiencia, aunque estaban fundamentados en la palabra de Dios. Pero Jesús lo destruyó con la misma palabra. Escrito está y escrito está. Entonces aquí nosotros podemos ver la importancia de ello. Entonces, no es casualidad que la espada que se usa aquí sea la rompalla. ¿Por qué? Porque se mueve con facilidad y es como una daga que tienes que aprenderla a usar con precisión también. Por eso es tan importante conocer la Biblia en su contexto y aplicar correctamente a tu vida lo que Dios quiere decir, ¿sí? Entonces, si los creyentes, por ejemplo, se limitan a confiar en su experiencia pasada de salvación y sus sentimientos para salir adelante, ¿saben qué va a suceder? Son vulnerables a toda clase de peligros espirituales. Es como vivir en victorias pasadas también. Si tú viviste un tiempo entregado y hablaste de Cristo y enseñaste la palabra y todo, y ahora en esta última etapa de tu vida o en esta etapa de tu vida te relajas y dices, pero yo ya trabajé mucho para el Señor, tengo mucho que hacer. Bueno, si tú piensas así, eres susceptible. Porque Dios quiere que mientras estemos en vida le sirvamos. Si no fuera así, porque tú puedes decir, bueno, es que yo ya trabajé mucho, yo ya soy viejo, yo ya necesito descansar. Digo, claro, lo digo por mí, ¿verdad? Yo ya necesito descansar. No, es una mentira, porque la Escritura dice, los ancianos, aún en la vejez, fructificarán. ¿Ven ustedes? La misma Escritura te dice, mientras Dios te tenga en esta vida, tienes tú la habilidad y la gracia para servirle. ¿Cuándo va a acabar tu trabajo? El día que Él te llame a tu presencia o el día que quizá nos suceda a muchos, que venga en el rapto por nosotros, por su iglesia. Entonces, nosotros tenemos que saber que si estamos en esta vida es porque siempre es porque Dios todavía nos tiene aquí para poder servirles correctamente. Entonces, se presentarán en tu vida incontables situaciones, tan solo de tu trato natural con la gente, que por supuesto que si tú eres amable, si tú no eres orgulloso, si eres sensible a lo que la gente siente, tendrás armas para poder presentar el evangelio de una manera así, encajar la daga usando la espada del Espíritu con precisión para que el evangelio penetre. Por eso Pablo dijo en la Escritura que él se había hecho a todos de todo. Si estaba con los judíos, vivía como judío. Si estaba con los gentiles, vivía con los gentiles. Y de los gentiles, si eran griegos, trataba de entender su sistema de pensamiento para que ellos no lo vieran como un obstáculo.
como alguien que dijera, como muchos judíos les pasaba, nosotros somos herederos de la salvación y ustedes pobres gentiles perdidos, ¿no? Incircuncisos. ¿Quién no ha leído eso en el Antiguo Testamento, en las historias de Israel? Pero Pablo desarrolló la capacidad de poder entender cómo pensaba cada persona, cómo sentía, para qué, e identificarse con él, para de ahí buscar la forma de presentar el Evangelio. Entonces, si tú estás seguro de tu salvación y menosprecias a cualquier persona que no la tiene, porque tú sí ya la tienes, teme, porque estás anulando la posibilidad de servir a Dios por tu orgullo. Entonces, Dios no quiere que seamos ignorantes de cada enseñanza específica de la palabra, así como esta, los ancianos aún en la vejez fructificarán, sino que sepamos que Él siempre nos va a usar y cada día debemos prepararnos para ello. Entonces, por ejemplo, el término que Pablo usa para palabra, o sea, la espada del Espíritu, no es logos, que se refiere a declaraciones o mensajes generales, sino rema, que se refiere a palabras individuales o declaraciones particulares y específicas. ¿Se dan cuenta? Tú puedes leer la Biblia y decir, yo ya sé lo que la Biblia dice. Ahí estás actuando en logos. Pero personalizar la palabra, hacerla viva en tu vida, entonces es rema, ¿sí? Que Dios te hable a tu corazón, que Dios te hable a tus verdaderos problemas en forma directa y específica. Si no, no existiría el pasaje de 1 Corintios 11:31, que dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú te examinas a ti mismo a la luz de la palabra de Dios, ¿sabes qué sucede? La misma palabra ya te juzgó y te llevó a un arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si tú descuidas esta parte? Entonces Dios en su fidelidad actuará para meterte en el camino, y es lo que dice 1 Corintios 11:32, el siguiente. Mas siendo juzgados, somos castigados, dice la 60, o disciplinados, dicen otras versiones, por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Somos disciplinados. Dios al que ama, disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Pero Dios a todos nos da la oportunidad de, a la luz de la palabra, usar el rema para que Dios nos hable a nuestro corazón y podamos arreglar antes de que haya consecuencias fatídicas nuestros pecados con Dios directamente. La intención de nuestro corazón. Tú puedes decir, oye, pues yo no he cometido un acto de adulterio, por ejemplo. Pero a lo mejor en tu mente lo has cometido muchas veces. Y quizás se te olvide que Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te das cuenta? O sea, entonces ahí es donde la palabra empieza a trabajar en tu vida. Entonces Dios te dice, no cometas adulterio. No, pues yo siempre he sido fiel. Entonces llega la palabra y te dice, cualquiera que mire y codicie, entonces ahí es donde viene el quebranto, Señor, perdóname, yo sí he codiciado. Y claro, es para los hombres y para las mujeres. Entonces, mi consejo es que usemos la palabra en forma personalizada, y esto nos va a ayudar además para aprender y ayudar a otros. Porque ¿cómo puedes tú ayudar a otro? Y eso es ya el manejo diestro de la espada, no nada más en cuanto a los ataques del diablo, del enemigo. ¿Cómo vas a poder ayudar a otros si no te puedes ayudar a ti mismo? Siempre primero eres tú. Y lo que Dios haga en ti, lo podrás transmitir en forma viva en otro. Por eso es que el testimonio de muchos creyentes hacia otros o hacia los incrédulos no es efectivo. Porque dan consejos de lo que no viven. Les dan conceptos que ellos no están dispuestos a practicar. ¿No Jesús se lo dijo a los fariseos? Cuando dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿no? Que se muestran hermosos a los hombres, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Sobre ustedes verá mayor condenación. Y también decía, atan cargas difíciles de llevar que ustedes no son capaces de llevar con un dedo. ¿Se dan cuenta? Quizá tú te has puesto en este lugar de juzgar a otros, decir, así como decían los judíos, estos incrédulos, estos incircuncisos, en cambio yo, cuando tu vida todavía dista de ser lo que Dios quiere que seas. Entonces, tienes que usar la palabra para apropiarla en tu vida. Y cuando Dios te dé la victoria y entiendas el sentido espiritual de cada pasaje, entonces tú vas a poder enseñar a otros. Como este caso de lo que Pablo decía. Me echó a judíos, está en 1 Corintios también, como judío, a los gentiles como a gentiles. De todos me he hecho de todo para ganar a algunos. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna vez, por ejemplo, tratando con una persona homosexual? A veces nosotros tenemos de una manera natural el repudio a este tipo de personas. Y se nos olvida que Cristo murió también por ellos, que cuando menos que conozcan el Evangelio, va a ser importante y allá ellos lo que, si responden al llamado de Dios o no. Pero ¿cómo vas a poder acercarse a una persona así si te causa asco, por ejemplo? ¿Cómo te vas a acercar? A menos que pienses que actúa así por lo extraviado que está. Porque empezó a tomar decisiones en contra de Dios que lo llevaron a una mente confusa. Esto te lo dice el capítulo 1 de Romanos, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, pues cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Ven ustedes? Pero si Dios te pone con una persona así, debes entender que ha llegado a este lugar por lo extraviado y que el Evangelio puede sacar a cualquier persona adelante. Y si Dios te pone a hablar, no le hagas fuchi, no lo aborrezcas, sino trata de presentar el Evangelio sin juzgarlo, porque Dios no nos dio el juicio a nosotros los creyentes, se lo dio a Jesucristo. Entonces tampoco nosotros tenemos el derecho de juzgar en ese aspecto. Ahora, si la persona tú le presentas el Evangelio y lo rechaza contundentemente, bueno, ahora sí que ya hiciste tu labor de atalaya, ¿verdad? Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú le adviertes, habrás librado tu alma. Entonces, bueno, ahí Dios nos da un principio. Tú eres un atalaya y tienes que decirle al impío, de cierto morirás. Y tienes que presentar el Evangelio de una forma que la persona no se sienta juzgada. Ya está siendo juzgada por su conciencia. Y recuerden que nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros le hablamos a una persona de Cristo, no somos nosotros los que estamos hablando, sino el Espíritu que está en nosotros. El que convence no eres tú, es el Espíritu Santo. El que rechaza no te rechaza a ti, rechaza a Dios. Por tanto, a lo mejor tú tienes mucho orgullo y una persona de momento te rechaza y ya lo entierras, por decirlo de alguna manera. ¿Quién sabe si un poquito de insistencia puede hacer que cambie su opinión? Y si no, piensa, ¿cuánta paciencia no ha tenido Dios en nuestra vida? ¿Cuántos errores
no ha soportado esperando el tiempo de nuestro arrepentimiento. Recuerden, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro, generalmente nosotros usamos este pasaje para los incrédulos, pero también es aplicable a tu vida. Dios es paciente para llevarte al arrepentimiento, y claro, si no cambias como hijo, bien, entonces aplica su disciplina, como vimos en 1 Corintios 11:32. Entonces, aquí nuestro conocimiento general de la Escritura quedaría muy superficial si nos basamos a eso. Tenemos que profundizar. Si no, no podemos con precisión usar nuestra espada como una arma bélica eficiente que destruya por nuestro conocimiento las acechanzas del diablo y que nos mantenga en la luz de las verdades específicas a cada situación que nosotros vivamos. ¿Sí? Eso hizo Jesús, reitero, con las Escrituras, con Satanás. Necesitamos nosotros aplicar, como Jesús aplicó, las Escrituras contra las falsedades con verdades específicas. Y claro, reitero, tienes que empezar por ti mismo. ¿Cuántas falsedades no hay en tu vida? ¿Cuántos deseos que no quieres tú entregar a Dios, porque no los quieres dejar aún como creyente, pueden estarte afectando en tu discernimiento cabal y correcto de todas las cosas? Claro que es una lucha interna y es una lucha cada día, la lucha entre la carne y el espíritu. Y hago la aclaración, aquí ya no hablamos de la antigua naturaleza que fue sepultada con Cristo en el momento de la conversión, reitero, Romanos 6:4. Hablamos de nuestra naturaleza humana que quiere tomar el control de nuestra vida. Por eso experimentamos esa lucha interna. Es bueno saber que sí, todavía esta naturaleza, esta nueva naturaleza, tiene que ser domada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, quien la inspiró. ¿No creen ustedes acaso que para eso nos dio el Espíritu Santo, además de otras cosas? El Espíritu hace viva la palabra, recuerden. Dios dijo que el Espíritu nos recordaría todo lo que Él había dicho. Entonces, vivir llenos del Espíritu, como en el caso de Esteban, como en el caso de Felipe, es importantísimo para que nosotros podamos ser obreros eficientes y diestros en el manejo de la espada. Entonces, aquí en 2 Timoteo 2:15, 2 Timoteo 2:15 nos dice: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se fijan qué importante pasaje? Quiere decir que si tú no usas bien la palabra de Dios, el día que Él venga, tú saldrás avergonzado, como te lo dice 1 Juan 2:29. Para que no salgamos delante de Él avergonzados. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, no salgamos de Él, no salgamos avergonzados. Entonces, aquí te lo dice en Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. También en Apocalipsis nos habla de los que vencieron. ¿Y cómo vencieron? Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ven? ¿Cómo si tenemos que morir? Morir significa menospreciar tu vida, porque nuestra vida sin Dios solo nos lleva al pecado. A todos nos conviene tener el control del Espíritu Santo.
Es las arras de nuestra herencia, ¿no? Es la garantía de que Dios nos ayudará hasta el momento en que nos redima, como dice Efesios 1:14. Es las arras de nuestra herencia. Entonces, la espada del Espíritu también como arma ofensiva es capaz de infligir o causar daño dando golpes para neutralizar al enemigo. Aquí en Hebreos 4:12 y 13, Dios te lo dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿De qué espada habla? De la macaira. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego el 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. La palabra penetra y pone al descubierto todas aquellas áreas de nosotros mismos que nosotros mismos no entendemos, para que vayamos a Dios y que Él, que todo lo sabe y tiene sabiduría infinita, nos dé la victoria sobre esas áreas. Pero solo menospreciando tu vida, sabiendo que no hay nada bueno en ti, que lo único que puede haber de bueno en ti, lo que Dios puede hacer a través de ti, si dependes plenamente de Él. Porque si no fuera de esta manera, cuando nos convertimos, Dios no nos hubiera dado el Espíritu Santo. Ya te convertiste y ya eres una nueva criatura y eres como Cristo. No. Si Cristo mismo como hombre, como dice en el libro de Hebreos también, que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, 5:8-9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen, por lo que padeció. Y se refiere no a que él haya pecado, sabemos que nunca pecó, sino que él tuvo que luchar hasta la muerte contra el pecado también, como humano. Nosotros ahora somos como Cristo. Jesús piedra viva, nosotros piedritas vivas. ¿Sí? Edifiquémonos como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, como no hay nada encubierto delante de Dios, Él usa la palabra por medio de su espíritu para poner en evidencia el pecado y nos arrepentemos. Y nosotros, al cambiar nuestra mente, vamos a menospreciar naturalmente todas esas áreas que están en rebeldía contra el Señor de nosotros mismos. ¿Ven? Por eso es tan importante que Él saque a flote todo lo que hay dentro. Hay cosas que están tan ocultas en nosotros que solo la palabra de Dios las puede sacar a la superficie y poner en evidencia. Entonces, cuando la palabra de Dios es predicada, trae juicio, el juicio de Dios sobre todas las vidas. Así como primero a nosotros, luego a los demás. Cuánto más si tú la usas correctamente. Y es tan poderosa la palabra de Dios que transforma a los seres humanos y los lleva o los traslada al dominio de... Ahí les van algunos conceptos. La falsedad al imperio de la verdad. O sea, te lleva de la falsedad al imperio de la verdad. Te lleva del campo de las tinieblas al reino de la luz. Te lleva del dominio del pecado a la muerte, al de la justicia y la vida. Te cambia la tristeza en gozo. Convierte tu desesperanza en esperanza. La infructuosidad por crecimiento. La inexperiencia por madurez. Y el fracaso lo convierte en éxito. ¿Ven ustedes? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, cada vez que la palabra de Dios es usada para conducir a una persona a la salvación, por medio de un instrumento que maneja bien la espada, da testimonio de su poder para hendir con un boquete irreversible
el dominio de las tinieblas de Satanás. Con precisión la estocada, ¿sí? Y trae la luz de vida a un alma perdida. Si no fuera de esa manera, nosotros no nos hubiéramos convertido. Recuerden que en mi caso, yo me convertí leyendo la Biblia, y es lo que hizo la palabra en mí. Dios usa instrumentos, Dios usa circunstancias, o como en mi caso, y no nada más soy único caso, cuando menos yo conocí a otra persona que se convirtió leyendo la Biblia, y debe haber muchas más. Pero les digo una cosa, es la palabra lo que hizo que fueras trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros damos testimonio de la palabra en nuestra familia, entre nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela, en el salón de clases, en el público, al viajar, estamos haciendo uso efectivo del arma espiritual más poderosa del universo, la cual ningún poder de Satanás puede resistir. Ese es el poder de Dios. ¿Ven ustedes? Pero tenemos que aprender a manejarla y ser diestros, ¿sí? Miren, la palabra de Dios es tan poderosa y efectiva que es el área donde Satanás monta sus mayores ofensivas. Por eso hace que no tengas deseos a veces de leer la Biblia, te pone distracciones para que te distraigas y no busques lo que te puede sacar adelante, te pone tentaciones, te pone como Jesús, ¿no? Como lo hizo con Jesús en la tentación del desierto. Yo te doy todos los reinos del mundo si postrado me adorares. ¿Qué estaba omitiendo Satanás en esa tentación con Jesús? Que Dios, por que le había dado a Adán y a Eva el dominio de la creación, del mundo, cuando se sometieron a Satanás y se pasó ese dominio a Satanás. Pero en un sentido no hubiera sucedido si Dios no lo hubiera permitido. Entonces sí le fueron dados todos los reinos del mundo. Estaba usando de alguna manera la palabra en forma correcta, pero omitió la parte de ¿quién te lo dio? ¿No? ¿Quién te lo dio? Entonces Jesús dijo, yo me voy a postrar ante quien te dio y te va a quitar ese dominio. ¿Ven? A veces el diablo nos muestra, por nuestra inconsistencia o inconstancia en el estudio de la palabra, nos muestra áreas velando las más importantes para que tú tuerzas las escrituras. Recuerden que en cada uno de nosotros tiene el potencial de hacer su propia religión. Basta que te desvíes un poquitito de la luz de la palabra para que tú ya estés formando tu propia religión. ¿Ven? Podríamos nosotros decir, por tanto, que hay tantas religiones falsas como seres humanos. Pero cuando eres expuesto a la luz de la palabra y te conviertes a Cristo, entras en la religión verdadera y debes atesorar la verdad como esa perla de gran precio, que cuando una persona la encontró, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Eso es a lo que yo me refería al morir, a todo. Tienes que darlo todo por esa perla de gran precio. Porque por poquito que le restes, ya no te va a alcanzar para comprar ese campo. Por eso es que en la conversión tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Tienes que estar dispuesto a dejar tu vida. No te reserves nada porque no te vas a poder arrepentir verdaderamente si es que no lo has hecho. Tienes que estar dispuesto a renunciar a tus deseos, a tus planes, tus proyectos de vida, a tus áreas de diversión. ¿Y saben qué? Cuando tú lo haces, recuerden que Dios creó el mundo para que disfrutáramos de él. Entonces te va a dar la capacidad de disfrutar
sin el aguijón del pecado, de todo lo que Él ha creado. Dios creó el mundo y todo lo que en él hay para que lo disfrutáramos, pero el pecado lo enturbió todo. Si Dios nos quita del pecado, esto es, a través de la conversión y de someter nuestra vida en plenitud a Dios, entonces podemos disfrutar de todas las cosas que Él nos da. En este mundo la gente puede tenerlo todo, pero no lo va a disfrutar por su mala conciencia. Si no, Eclesiastés 6:1 no diría: hay un mal que he visto delante del cielo y muy común entre los hombres, al hombre al que Dios da riquezas y gloria y honra, y nada le falta de lo que su alma desea. Pero Dios no le da potestad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. A veces tú puedes envidiar a una persona inmensamente rica, con éxito, etc. Y estás poniendo los ojos donde no debes. Porque esa persona, sin Cristo, no puede disfrutar de nada. Aunque te lo haga creer. Si no, ¿por qué todo el mundo quisiera ser rico? ¿Por qué todo el mundo quiere asegurar su vida? Sin embargo, cuando tú entiendes que Jesús es la vida, ¿quieres asegurar tu vida? Entrégale tu vida a Dios. Entonces, miren, Dios nos dio también la parábola del sembrador. Brevemente vamos a mencionar algunos aspectos. Pero ¿saben qué? No, yo creo que no. Lo vamos a dejar para la vez entrante, porque no nos vamos a tardar poquito, ya nos pasamos del tiempo. Estamos en el justo tiempo. Entonces, pues vamos a orar. Padre bendito, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos diste esta espada del Espíritu como arma ofensiva. Y porque nos estás enseñando a través del uso práctico de ella cómo manejarla para vencer al diablo, cómo manejarla para poder traer a otros a ti, Señor, y cómo manejarla para cuidar nuestras propias vidas, de salirnos de tu voluntad. Queremos pedirte, Padre, de acuerdo a lo expuesto hoy, que nos enseñes, perdón, a profundizar en las Escrituras, que nos enseñes a personalizarlas, a apropiar cada verdad y cada promesa en nuestra vida hasta el grado que la hagamos nuestra, que sea parte de nosotros. Porque solo así sabemos, Señor, que podemos ser obreros eficientes y eficaces en el uso de tu palabra. Concédenos, Padre, el amar tu palabra por sobre todas las cosas. Danos el entendimiento, el discernimiento para conocer correctamente cada concepto que tú nos dejas en ella y no confundirnos, Señor. Ya vimos que el diablo usa la Escritura para tratar de confundirnos. Danos la visión periférica, pero personal también, del uso de esta arma espiritual, para que podamos, Señor, estar firmes contra los ataques del diablo. Y no nada más eso, con esta arma ofensiva, lo podamos desarmar, poner en evidencia y derrotar. Padre, te pedimos especialmente, nuevamente, por Pati y Alberto, que son miembros de nuestra iglesia, que ahorita están en esta prueba. Tú aliéntalos, fortalécelos, haz que tu palabra sea una realidad y tus promesas también, para que no sean las circunstancias lo que ellos vean, sino el fin de todas las cosas. Y Padre, sabemos que tu voluntad es buena,
agradable y perfecta. Pero también sabemos, Padre, que nuestra oración ferviente por ellos, como sucedió con Pedro cuando la iglesia se puso a orar, puede hacerlo salir adelante. Te damos gracias porque sabemos que tú ya nos respondiste. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien,